Puede ser que como escritor tengas una preocupación y es el no ser original. Y déjame decirte, mi querido viajero, que puede que esa preocupación sea infundada. Mientras trabajo en una de mis ilustraciones, permíteme que te cuente la historia de Lucrecia. Lucrecia era una patricia romana que, según los mitos, según las fuentes antiguas, fue violinizada, lo voy a decir así en YouTube, por el hijo de Tarquinio el Soberbio, rey de Roma. Los familiares, entre los cuales estaba Lucio Junio Bruto, indignados, dijeron: esto no puede ser, hay que levantarse en armas, hay que echar a los reyes de Roma. Y dicho y hecho, después de eso, los reyes de Roma se fueron a hacer las maletas, después de una serie de revueltas con las que no me meteré ahora. Si te interesa ahondar más en la historia, pásate por el canal de Roma a Eterna, canalazo que he descubierto gracias al proyecto de Jordi Wild. Digamos que esta historia es la que cuenta el origen de la República Romana. Es una leyenda, nadie en historia considera que esto es una historia 100% verídica, pero se acepta como el origen de la República Romana. Pero, ¿qué pasa con Lucrecia? ¿Y qué tiene que ver con todo lo que he dicho al principio? Pues que ahora te tengo que hablar de la historia de Virginia, que me la acabo de escuchar, por cierto. Recuerda que estos vídeos diarios con consejos de escritura creativa muchas veces son cosas que comparto cuando yo las aprendo. O sea que si quieres recibir consejos verídicos de cosas que a mí me sirven, de cosas que yo mismo estoy constatando que funcionan, pues suscríbete. Volviendo a la historia de Virginia, Virginia era otra patricia romana de cuando ya estaba la República, durante el periodo del Decemvirato, que es un periodo en el que unos listos, unos tribunos, se las ingeniaron para ocupar el poder del Senado y prácticamente hacer de Roma su chiringuito personal. ¿Qué pasó? Que, curiosamente, se cuenta que Virginia era una patricia muy hermosa, en edad fértil, y uno de estos decemviros, Apio Claudio, se encaprichó de ella. Y como no podía tomarla por la fuerza, porque habría supuesto su ruina, su expulsión, la suya y la de sus compañeros, lo que hizo fue buscarse un compinche, decir que Virginia era una esclava, montar un paripé judicial. El decemviro el Apio Claudio, la condena a la esclavitud de forma injusta, y llega el padre de la muchacha y, viendo que no hay solución, le quita la vida. Pero a raíz de esa tragedia, el pueblo de Roma se alza en armas contra Apio Claudio, de la misma forma que el pueblo romano se levantó contra Tarquinio el Soberbio después de la muerte de Lucrecia. Y todo esto no te lo he contado porque se me haya ido un poco la pelota y ahora quiera que Sueño por una Crónica sea un canal de historia. No me veo ni de broma preparado para hacer un canal de historia, me parece que es un nivel de rigor y documentación para mí ahora mismo inalcanzable, pero oye, como me gusta mucho, he podido meter estas historias ahora, que además las tengo muy frescas, y además me permiten hablarte de cómo ser original está sobrevalorado. Sí, ser original está sobrevalorado. Y no me malentiendas, si tú eres original, va a haber lectores que lo van a valorar. Lo he dicho en algún que otro vídeo. Pero al mismo tiempo, en realidad, cuando piensas que ahora mismo, este año, cuando grabo esto es 2026, va a salir el remake de Moana o Vaiana, y que tiene pinta de que esa película puede irle muy bien a nivel comercial, pues te demuestra que la gente no está tan ávido de historias nuevas. Piensa en cuántos remakes, en cuántos reboots se hacen hoy en día. Piensa en los libros que nos gustan a todos, hasta qué punto los géneros tienden un poco a repetirse continuamente. En la fantasía esto lo hemos visto mucho con toda la gente que copia y replica o trata de hacerlo cuando trata de emular la Tierra Media. Hay siempre un público ávido de lo mismo de siempre, porque lo más probable es que la historia de Lucrecia y la historia de Virginia, mitos romanos, sean una respuesta de la otra, un resultado de la otra. Puede ser que los que urdiesen la historia de Virginia tomasen nota, se hiciesen eco de la historia de Lucrecia y realmente repitiesen un poco la misma estructura. Un tirano se abusa de una joven patricia romana y a raíz de ese abuso injusto el pueblo de Roma se levanta en armas contra los tiranos. Qué casualidad, ¿no? Como ya te digo, los historiadores coinciden en que estas cosas no son reales, fueron relatos creados para forzar cierta narrativa.
Pero fíjate cómo funcionan, tanto en una época como en la otra. Fíjate cómo ambas historias tienen su estilo, tienen su calidad, tienen su impacto, pese a que prácticamente es la misma historia. Y ahora piensa en los cuentos de hadas, en los cuentos de princesas, piensa en el camino del héroe. Al ser humano le encanta las costumbres, le encanta lo mismo de siempre. Somos seres de hábitos y nos gusta saber qué esperarnos. De hecho, Brandon Sanderson lo comentó en una de sus clases. Por tanto, no te preocupes si tu historia no es del todo original. No te preocupes si crees que no has descubierto nada nuevo bajo el sol. También lo he comentado en mi canal de cine Pelis con Amigos en la reseña de los últimos capítulos de Mol, Señor de las Sombras. Tranquilo, no te voy a hacer spoilers, no te la voy a destripar. Pero digamos que lo que hemos visto en esos capítulos no es original, pero está muy bien hecho y son entretenidos. Si tú estás empezando ahora con la escritura o sientes que acabas de comenzar o sientes que eres muy novato, no te preocupes por hacer ahora la historia más original del mundo. Preocúpate por ganar experiencia, por ir contando historias y dándote cuenta de que, mientras en tu libro haya desarrollos de personajes bien hechos, momentos memorables, secuencias de acción épicas, un trasfondo interesante, al lector promedio o a una gran mayoría de lectores, si quieres evitar ese término de promedio, no le va a parecer grave. Quizás te lo pueden echar en cara y quizás te quiten un puntito 2 como escritor, pero no les va a parecer grave y puede que incluso disfruten de tu libro. Ahora, no te quiero decir que no te esfuerces por ser original. No quiero decir que hagas calcos de historias que ya conocemos, porque si no tienes un Despertar de la Fuerza o un Eragon, y no queremos eso, queremos historias originales. Pero te quiero decir, si en algún momento tienes que regular algún arquetipo, algún cliché, alguna estructura narrativa que ya exista, lejos de ser un defecto, puede que haya incluso gente que lo valore las similitudes entre lo que tú estás contando y lo que ya existe. Siempre y cuando, repito, la historia sea buena, el desarrollo de personaje esté bien justificado, no haya conveniencias, no haya agujeros en exceso, por supuesto. Cuando yo indagué en el lore de Canción de Hielo y Fuego y vi que en muchos sentidos Martin copia tal cual la historia de la Inglaterra medieval, pues a mí, lejos de parecerme un plagio o algo que demeritase el escritor, me pareció una prueba de que el tipo sabía muy bien lo que quería contar. Quería contar, en cierto modo, su propia Inglaterra medieval, y embadurnarla de esa similitud con la historia real del medievo inglés, me parece que es todo un logro. Me parece que es todo un ejercicio de coherencia como autor. Tú piensa en qué historia quieres contar, busca algún arquetipo, alguna historia parecida, y puedes volver a ver esa película, o leer ese libro, o ver esa obra de teatro, y tomar nota. Y luego ya le puedes hacer algún que otro girito, alguna que otra licencia para que no sea exactamente lo mismo, como pasó con Virginia y Lucrecia, pero puedes hacer todo eso y te aseguro que tu libro va a funcionar. Querido viajero, espero que el vídeo te haya sido útil y lo dicho, soy Sargos de Remas y Sueño por una Crónica es tu garantía de que todos los días tendrás alguna reflexión o algún consejo de escritura para que puedas acabar tu libro. El domingo a lo mejor me lo tomo de descanso, a lo mejor no, depende, pero los demás 6 días de la semana seguro tienes vídeo. Si te interesa y quieres aprender, suscríbete. Eso sí, dale me gusta al vídeo, comenta y compártelo para que el algoritmo enseñe más el canal y me pueda dedicar esto a tiempo completo. Si quieres apoyar el canal tienes un Patreon, pero con recompensas, porque a los Patreons les sigo de cerca de su progreso como escritores, con mensajes de texto, y además les doy más voz y voto a la hora de decidir qué temas vienes antes al canal, con lo cual si te interesa, ahí tienes el Patreon. Hay niveles que son lo que 2 cafés al mes. Luego, he mencionado mi canal de cine, Pelis con Amigos, puedes pasarte por ahí si te gusta el cine. Y si además quieres aprender a dibujar, tienes Dibuja como nadie, donde con el mismo formato comparto consejos de dibujo. Y lo último que te diría es que si quieres saber dónde viene esta ilustración y conocer más de mi obra de fantasía, dale una oportunidad a Guía del Mundo, donde te cuento todo el trasfondo de mi mundo de ficción, desde las especies, facciones, la historia, la cronología y más pronto que tarde, las novelas. Tienes el primer capítulo tanto en audio como en texto en la descripción del vídeo. Y sin nada más que añadir, mi querido viajero, nos veremos mañana con otro vídeo y hasta entonces que encuentres bendiciones en tu aventura. Dharma Nimeltus.